El guión es la estructura principal en la cual se basa todo un cómic. Y hoy en The Comics se habla así, vamos a estar desglosando cómo hacer un guión. Cómic latinoamericano, debates, entrevistas y salseo del bueno. De cómics se habla así, segunda temporada. Desinformante. Hola, ¿qué tal, comiqueras y comiqueros? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast comiquero de confianza de cómics se habla así. El día de hoy, bueno, como ya lo dije en la presentación, vamos a hablar sobre guiones de cómics, cómo hacer un cómic, cómo interpretar un guión de cómic. Y bueno, para esta tarea me acompaña un panel, un jurado de expertos como Alex Nay, Guillermo Cartay y Jesús Pulido. ¿Cómo están, muchachos, el día de hoy? Todo rock and roll. Listo, Calidad. listo para una tertulia. Esta temporada vino con mucho tutorial, mucha información. Por lo menos al principio de la segunda temporada. Muy utilitaria. Sí. Bueno, muchachos, el guión de cómic es, como lo dije en la presentación, la estructura, el fundamento de todo el cómic, porque ahí está no solamente la parte que nosotros, como dijo antes, tenemos que interpretar, las acciones, las viñetas y tal, pero también está el diálogo, que es lo que hace después el rotulista o el lettering. El escritor te dice las emociones que tienes que tú imprimirle. Entonces quería empezar, voy a ir uno por uno. Primero, el proceso de crear un guión. ¿Cuál es el proceso? Y bueno, si puedes dar ahí, qué sé yo, uno o dos tips de tu cosecha, claro que sí, el junior, que pueden ayudar a los muchachos que están empezando a hacer guión. Voy a empezar con el señor Jesús. Adelante, estudio. Conmigo. Yes. A ver. Bueno, chamo, te puedo decir el guión. Yo lo primero que yo estudié cuando salí del liceo fue audiovisuales, fue producción audiovisual. Entonces había un módulo que era sobre guión. Entonces yo aprendí a escribir guiones audiovisuales. Que los guiones de cómic no están tan lejanos de lo que es un guión para un programa de televisión o una película. De hecho, creo que es una adaptación. Sí. Porque para hacer una película o un programa de televisión, primero se hace una suerte de storyboard, etc. Entonces, bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta para escribir un guión es conocer un poquito de lenguaje cinematográfico. Estamos hablando de planos, movimientos de cámara, etcétera, y toda la carga, digamos, conceptual que ello conlleva. Tenemos que definir a los personajes antes de comenzar a escribir el guión, hacer como una breve descripción ahí de los personajes, caracterización, digamos. Todo eso tiene que estar por escrito, incluso lo que no va a aparecer en el cómic o en el programa de televisión, como sea, ¿no? Yo lo que hice fue adaptar eso a mi propio proceso creativo, ¿no? Lo primero para escribir un guión sería escribir una sinopsis, ¿no? Una sinopsis es un escrito de, no sé, 4 o 5 líneas en el que va a estar definido el principio, el desarrollo y el momento clímax de la historia, ¿no? Como el concepto global de todo. Sí, esa sinopsis se supone que se tiene que ir desarrollando luego una escaleta, que es como una cosa más larga, etcétera. Luego viene lo que es el guión técnico. Y bueno, se va desarrollando por páginas. Vamos describiendo lo que va pasando en cada viñeta, ¿no? Yo como comic maker, lo primero que hago es hacer el storyboard. No sé yo creo que eso es algo que nos pasa a la mayoría de artistas al momento de hacer un cómic. Primero lo hago en storyboard y luego, si es necesario, escribo el guión técnico. Eso porque yo hago mis propios cómics, yo escribo mis propios cómics. Pero cuando tú vas a trabajar con otras personas, sí tienes que tener como un formato. Hay muchos formatos por allí, pero yo creo que todos son casi que lo mismo. O sea, las variaciones son muy pocas. Entonces se pone página 1, la página 1, por ejemplo. Viñeta 1, cada viñeta es cada cuadrito. Yo acostumbro a poner los planos en los que va a estar
en los que va a estar ilustrada cómo va a estar ilustrada la escena, pues, digamos, ese cuadro. Okay. Y bueno, los rótulos, como tú dices, y los diálogos de cada personaje, el tipo de fumeto, de globo, de bocadillo que va a hacer, si es expresivo, si es de sueño, si es un diálogo normal, si es un susurro, todo eso tiene que estar allí. O sea, mientras más información tú le aportes al guión, como que va a ser más fiel a lo que el escritor quiere ver plasmado a nivel gráfico, ¿no? Porque tú estás tratando de materializar las ideas de una persona y eso tiene que estar fielmente representado a lo que él tiene en su pensamiento. Para eso se estudia todo lo que son planos, posiciones, ángulos, ¿sabes? Entonces yo diría que hay que estudiar un poquito como no es tan difícil, hay que conocer un poquito del lenguaje cinematográfico y yo creo que por ahí van los tiempos. Ir adaptando, a menos que te exijan un formato, porque hay ocasiones en las que se te va a exigir que trabajes en determinados formatos. Como ya te dije, hay muchos tipos de formatos para escribir, pero todos son prácticamente lo mismo. Y bueno, para les dejo para que si no lo voy a decir todo yo. Más adelante vamos a ver diferentes tipos de formatos de cómics de la vida real. O sea, de cómics que ya fueron impresos, de cómics que capaz tú tienes por ahí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahora voy a seguir con el señor Guillermo. Aunque bueno, Jesús dijo casi que ya, bueno, hasta hoy, gracias muchachos, hasta el próximo programa. Claro, no, vale, por ahí podemos ir desmenuzando bastante. Sí, bueno, Jesús hizo una buena... Yo nada más acotaría dos cosas de lo que mencionó Jesús, que claro, entiendo que lo hizo un poco más por encima para ponernos en contexto y entender lo más básico. Yo también estudié guión como parte de mi carrera, ¿sí? en ilustración. Y por supuesto, después estando en Venezuela, donde el Comics Maker es básicamente inexistente, pues mis profesores de guión fueron personas que trabajaban para cine y televisión. Entonces, igual de la misma manera yo aprendí guiones, digamos el guión audiovisual. Muy parecido, o sea, básicamente lo mismo que mencionó Jesús. El guión se compone primero, pues tenemos que tener los personajes, y todo el contexto. Hay cosas que no aparecen, que son para información para el artista, para que él sepa lo que tiene que hacer. Eso no va a aparecer en ningún momento en el, digamos, publicado o en el cómic. Aunque hago una acotación rápida que existen, si les interesa ver cómo son realmente los guiones de cómic ya profesionales, hablamos de Marvel, DC, ellos solían, no tengo tiempo que no lo veo, pero aún así se pueden conseguir en algún lado en internet, cómics llamados Director's Cut. Los van a reconocer porque son los cómics con la portada a lápiz. Y son cómics que los muestran sin color, solamente el pencil. Algunos incluso no tienen diálogos, pero al final del cómic está todo el guión entero del cómic. ¿Sí? Y hay incluso doodles y storyboards que hacen los artistas. Entonces es una muy buena fuente de información y está accesible. O sea, son cómics publicados, no son cosas raras. Coño, ¿no? Hay de DC también, de Superman reciente. Sí, hay de Marvel y de DC. Qué bolas que no lo traje. Bueno, dale. Por aquí tengo uno. Yeah. ¿Y qué es lo que yo agregaría a lo que mencionó Jesús? Primero, bueno, la parte final, que es el guión literario. ¿No? Creo que es el último, ¿sí? Guión técnico y guión literario. Que ya, bueno, viene todo escrito, lo que van a decir, los diálogos, ya no es solamente una descripción de la escena, sino que ya es literal lo que va a aparecer en el cómic. Y tienes lo que es bueno, a mí me lo enseñaron cuando yo vi clase como la idea. Sé que en inglés tiene un nombre específico, ahorita no recuerdo cuál es, ¿sí? Pero ¿qué viene siendo la idea? Viene siendo una palabra o una frase que es lo que va a regir toda tu historia. Ejemplo, salvar el mundo. Ya tú sabes que todo lo que ocurre en tu cómic tiene que ir dirigido a salvar el mundo. Cualquier cosa que se salga de allí. Sí, pero eso los gringos tienen un nombre muy específico para eso, yo no recuerdo cómo se llama. Pero sí, podríamos calificar como premisa. La idea básicamente lo que te dice es que va a regir todos los eventos y acontecimientos del cómic. Que ocurran cosas allí adicionales, sí, existen como cuando la trama se desvía un poco. Dos personajes se pelearon porque había un triángulo amoroso. Ok, bueno, eso tiene otra consecuencia. El clímax. Pero no, estamos hablando de cosas distintas. Como pequeños argumentos dentro de uno más grande.
Exacto, pero el argumento principal, lo que va a regir a eso, o sea, ¿cuál sería la idea detrás de Avengers 1, para poner el mismo ejemplo que estamos hablando, es salvar el mundo? Los personajes se reúnen, arman un equipo, se preparan para salvar el mundo porque viene una invasión extraterrestre, porque viene alguien que quiere destruirlo, y todas sus acciones, sus fortalezas, las armaduras de Iron Man, por qué descongelar al Capitán América, por qué reúnen al equipo, todas las acciones se hacen pensando en que hay que proteger al planeta, ¿sí? Entonces, de ahí la idea, ¿sí? O sea, todo lo que tú hagas en el cómic tiene que ir guiado por esa idea, ¿sí? Cualquier otra cosa que se salga de esa idea tiene que ser cosas pequeñas, tramas paralelas, etcétera, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería la premisa o la idea de Resident Evil 4? Un Ahorita que está de moda objetivo, Resident Evil otra vez. un objetivo principal. Tienen que salvar a la hija del presidente, ¿sí? Entonces todo lo que hace Leon Kennedy en el juego es para salvar a la hija del presidente. Si se entra a tiros, si mata zombies, si se estrella en un avión, él está haciendo todo eso porque está intentando rescatar a la hija del presidente. ¿Sí me explico? Sí, es que no sé, estoy tratando de recordar como lo que dice, porque en Estados Unidos está como el plot, que es como el argumento, Sí. pero El después está el argumento. script, que ya es el guión, pero no sé Guión. cuál es la palabra esa que Sí, será lo como el recuerdo. eslogan, No. no sé, bueno. Tengo que El acordarme. screenplay, algo así. No, es un, No. es algo así como eslogan. Ah, carajo, bueno, después la gente en la casa ahí viendo el video gritando. No, no, no sé si es Kit Motif. No, no es el Kit Motif lo que llaman. Leitmotiv. Leitmotiv, ¿será, marico? Puede ser. Puede ser. Bueno, muchachos, díganme en Eso. los comentarios. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Para mí... Y ir bueno, desarrollando esa premisa. exacto, yo lo aprendí así y así es como yo lo aplico, entonces siempre tiene que haber una premisa, una idea principal. Si tú no tienes esa idea principal, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces ocurren historias que son desordenadas, que de repente vas por un lado y te vas hacia otro, que no tienen un norte claro, que el espectador no sabe qué esperarse porque sencillamente es una aglomeración de acontecimientos que como vamos bien, van viniendo, vamos viendo, ¿no? Yo creo que se nota muchísimo cuando un cómic está escrito, no tiene Coñazo. guión. Se nota muchísimo. Sí, totalmente. Sí, de hecho, pasa que habíamos hablado en otro momento que quería hacer un live de Heroes Reborn, una vaina que ahorita anunció Marvel y tal. Uno de los pejos más rechos que tiene esa vaina es exactamente la falta de claridad en los guiones. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras en el Cuatro Fantástico que hizo Jim Lee, te encuentras una página llena, full de texto, marico. Esa vaina casi que 50% texto o 70% texto y un poquito de dibujo. Y todo el texto, Esos son... no, un cómic de los 90 y pico. Te lees ese cómic, te lees esa página y no te aportó nada, para nada, de la historia. Lo que te contó fue lo que puedes ver. Aquí están los Cuatro Fantásticos en una pose heroica, van a salvar el mundo. Aquí está la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y el otro disfrazados de superhéroes. Ese es lo que estás leyendo en el cómic y ahí tú te das cuenta que estás leyendo una mierda. Mira, menos mal que lo comentaste, porque eso me trae... O sea, No lo recuerdo. no recuerdo, sino que me abre otras ideas importantes del guión, otras cosas que hay que comentar. Yo, aparte de lo del cómic, yo en Venezuela, antes de venirme a Chile, estuve haciendo un par de talleres con Rosana Farías, que es una ilustradora muy famosa ya de cuentos infantiles, y ella trabaja mucho con Ecaré ella tiene varios cuentos publicados allí en Venezuela. Y yo hice un par de talleres de cuentos con ella, ¿sí? Y ella decía una cosa que es especialmente importante, que a veces se da sobreentendido en otros campos como el cómic, pero que realmente no deberíamos tenerlo tan olvidado, y es que la imagen debe complementar al texto. ¿Sí? Si la imagen hace lo que dice el texto, ocurre lo que tú estás diciendo, no me estás aportando nada. Spider-Man se columpiaba de noche por la ciudad, entonces Spider-Man columpiaba de noche por la ciudad. No necesito que me lo digas, ¿sí? O sea, hay que aprovechar ese texto, ¿sí?, para decir algo y complementarlo con imagen, que tienen que estar relacionados, que tiene que ser algo similar. Sí, por supuesto, no pueden ser cosas completamente descontextualizadas. Pero siempre tienes que tratar que en un cómic se llama narrativa gráfica porque las imágenes hablan por sí solas, ¿sí? No dependen 100% del texto, deberían complementarse ambos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que tú hagas una viñeta donde hay una persona que está cocinando y está hablando por teléfono con alguien,
¿Y cómo debería ser originalmente? Bueno, ella está cocinando mientras ves lo que ella está diciendo por teléfono. No necesitas ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de eso. No, Un Un caption, una bocadillo. captura. viñetas, Un exacto, las que rótulo, salen por arriba. Exacto. No necesitas eso que te diga mientras ella cocinaba y hablaba con... No, eso lo está diciendo la imagen, ¿sí? Entonces, sí, que eso siempre además es como muy es eso ya no redundante. se usa. Es redundante. No tiene Sí. sentido que Los se cómics utilice. Claro. Y ya queda un poquito anticuado, Sobreentendido. porque en los Claro. cómics de los 80 y los 70 hasta los 90, por ejemplo, si ustedes leían con los cómics de Chris Claremont, es uno de los más, bueno, primero los más respetados, pero también ha usado un poquito de ese recurso. Y entonces, por ejemplo, veías a Mariposa Mental o Psylocke en una pose, ¿no? Y entonces el texto describía lo que tú estabas viendo. No literal, pero ahí, o sea, ponía Psylocke, es una mutante con poderes telepáticos. De su mano sale una espada mental que estaba ahí en el Redundando, límite. Estaba ahí en el límite de lo aceptable. Lo que pasa es que, claro, el tipo tiene una prosa No, elegante, ¿no? No yo tan entiendo que ruda. tú tienes muy que, importante en esto, en el guión, Sí, ¿no? sí. yo entiendo que tú tienes que poner en situación a muchos lectores, sobre todo incluso los nuevos, pues deberías poder tener una forma de atraparlos y darles información. Actualmente Marvel, no sé si DC, pero Marvel lo ha hecho de forma más inteligente porque la primera página de cada cómic te dice eso. ¿Quiénes salen en este cómic? Capitán América, Thor y Iron Man. Capitán Ah, sí, América, sí, un sí, super sí, sí. soldado de la Segunda Guerra, y te lo dice así, en un ratito, para que tú estés leyendo y tú, ¿pero quién es este tipo? Yo llevo 3 meses que no leo cómic, no sé quién es él. Te vas a la primera página. Ah, mira, este sujeto puede hacer que los malvadiscos estén solos. Chévere, ya sé cuál es el poder de él. ¿Sí? Entonces, actualmente creo que ya ocurre muy poco, y es lo que tú dices, cuando ocurre, sé como muy vintage, ¿no? El asunto de Gambito puede cargar cartas con sus manos. Sí, sí. Sobre todo en cada fucking cómic. Sí. Bueno, sigamos, porque si no, no vamos señor Alex Knight, su proceso de guión y cuéntanos un poquito y algunos tips. Tips. Bueno, mi proceso de guión, bueno, cuando estudiaba, a mí me tocó una materia que se llama Cartoon Comics y había una parte en la cual se veía completamente de lleno a lo que es la realización del guión para poder desarrollar el cómic, que ese era el proyecto final. El proyecto final era desarrollar un cómic creo que era de 4 páginas, pero la idea era que a medida de que cada clase había, o sea, aparte de que estaba la clase normal, los últimos minutos, obviamente, no se le dedicaba para ir trabajando en el cómic desde el guión hasta su término, o sea, su finalización, que es ya la entrega del proyecto. Bueno, a mí me explicaron es la del el guión técnico, el guión literario, y yo utilicé el tercer recurso, que es el guión gráfico, que es uno Storyboard. muy usado básicamente en el manga, por muchos mangakas. Es un recurso que, si bien te ayuda a reducir una cantidad de trabajo, o sea, de escribir, sino de que vas directamente a crear las viñetas e ir construyendo la historia en base a cuadro cada viñeta y cómo la vayas empalmando cada escena. Entonces así uno va básicamente desarrollando parte a parte hasta que tú notas que ya tenga sentido el flujo de la misma. Entonces, eso también te ayuda a crear como una especie de ritmo, una especie o sea, un ritmo, bien sea en ascendente como puede ser en descendente, para poder, digamos que, tener, digamos que un buen desarrollo de la misma. La Así es como yo velocidad, ¿no? lo a la que realizo. transcurre la historia. Sí,
A medida que, claro, iba yo desarrollando el proyecto, yo decidí tomar ese último estilo y empecé a ir puliendo a partir de allí mi manera de trabajar. O sea, yo antes yo escribía, pero llegó un momento en que, le transmitir esto a dibujo, era como trabajar doble para mí. Entonces yo pensé mejor era dibujar directamente y hacer lo que eran los paneles, el texto y las onomatopeyas y así ya poder ir visualizando qué era lo que yo quería Pero transmitir. dibujar directamente en la página o dibujar un boceto antes y después la página. Un boceto, o sea, Ah, ok. para el Porque término japonés es porque lo que yo he visto de, por ejemplo, los documentales de Manben, de Naoki Urasawa, es que de Manben, ¿no? los mangakas Ujú. dibujan directamente en la Sí, página final que ellos entregan. Ahí ese sí, es sí, el sí, guión, sí, así de No una. sé. La página Porque final. La página, sí, marico, sí. vean O esos sea, documentales. sí, pero lo que Bueno, ya pasa es va. que También ya he es, visto que él hace, algunos hacen un boceto, pero he visto Como, varios que dibujan y hacen el guión directo en la página que están haciendo para entregarle al editor. sí, Corrígeme si me equivoco. no, lo que pasa es que ya en Manben es porque ya lo que salen allí ya son mangakas de trayectoria y Sí. básicamente su trabajo ya, o sea, por años de trabajo constante, ya pueden ir dibujando el nombre, que es y quería decir, era es como se le denomina al borrador, nombre, name. Ellos entregan el Nemo al editor y simplemente él revisa. Si hay algo que no está muy bien, simplemente le dice, oye, sería bueno de que corrigieras este panel porque, no sé, debería de verse como más agresivo esta escena, o debería de ser como que un poquito más lento, o poner el personaje de cierto modo. Y entonces, obviamente, lo que hace es que recalca, o sea, vuelve a calcar esa misma página. Hay algunos que lo hacen ya de una vez entintado, hay otros que no. Simplemente lo pasan es con lápiz. Y lo que Imagínate, hacen es que lo redibujan. imagínate toda esa página llena de vaina de kanji japonés o de lo que fuera, de hiragana, lo que fuera. Y Exacto. esa mierda sí, no, mira, full. Y no, mira, me equivoqué ahí. No, eso, madre. Sí, no, que te iba a decir, entonces, hablando de mangaka, ya, de Kurumada, que es el autor de Senseiya, que él ya no puede dibujar mucho porque tiene unos problemas ahí en las manos. Él dice que la parte fundamental del guión, que lo más importante en un cómic es el storyboard, son los bocetos, porque él lanza unas rayas allí y le pone el diálogo más o menos y ya el dibujante ya tiene el plano, ya tiene el cuadro, ya tiene la billeta armada y lo que tiene es que lanzarse el dibujo. Pues. Y yo estoy súper de acuerdo con esa premisa, loco. sí, No hay de ahí. por esa razón es que yo empecé a ir desarrollando ese estilo y en realidad cuando he hecho todos los proyectos que he podido hacer y básicamente, por ejemplo, el último cómic que yo hice fue Coffee Party y yo le entregaba los apuntes, se los entregaba a Saeko, a la japonesa, y yo se la enviaba, era por Dropbox. Le pasaba el borrador y ella me hacía las correcciones. Y ella me decía, obviamente menos mal que ella habla inglés, y ella me señalaba esto. Mira, Entonces yo, mándame eso, para ponerlo aquí en sí, el, bueno, casualidad que yo tengo todo eso lo tengo guardado ahí. bueno, ya saben, si no lo ven en el video, porque Karen no me lo mandó. Mira, te voy a hablar rápidamente de mi proceso de guión, que es muy... Cuando estábamos hablando de hacer este capítulo, yo le dije a los muchachos como que mi proceso burda
clásico, mecánico, estandarizado, o sea, no, ¿cómo se llama? No estoy inventando nada aquí yo personalmente, es una vaina que estoy bebiendo de los clásicos, pues de siempre. Entonces, básicamente lo que hago, bueno, también como dijo Jesús, una sinopsis, después les pongo en el video final, les pongo la captura bien, pero la tengo aquí, ¿no? Entonces, por lo menos en una página de carta, pongo, qué sé yo, capítulo 5, Blood Brothers. Y me lanzo todo lo que tiene que estar en el cómic en una sola página, todo, del principio al final. Y mientras lo estoy inventando, o sea, estoy escribiendo e inventando. Como que vomito toda la historia en una página. Aquí. Es más como el literario. Sí, y después de divido esto en 22 páginas, que son 22 páginas del cómic, que podrían ser más, pero bueno, eso es lo clásico, estándar americano, 22 páginas. Y Claro. la divido aquí en 22 páginas, o sea, cada página de esta es una página de cómic. Página 1, tal, página 2, tal. Y en cada página de esta de guión voy haciendo bocetos de la página. Como que Ese es hago varios. tu guión técnico. Exacto. Y entonces aquí lo que hago es que hago diferentes versiones de la página que es la 1 aquí. Y voy haciendo diferentes bocetos y voy haciendo voy viendo como cuál sería la mejor forma de hacer la composición de la página. Y después de eso es que voy y dibujo la página final. ¿Cómo se llama? Esto es más o menos lo que se estila o lo que se espera que hagas en la industria americana. Tipiquísimo. Después la idea, como les digo, no es mía. La saqué de una página, ya se los voy a dar más adelante, se los doy una vez, se llama blambot.com y después les pongo el link ahí en la descripción. Dice como lo básico que debes saber de un comic script. Y este formato es de un americano que se llama Fred Van Lente, que también te voy a dejar el link en la descripción. Lo cool que tiene es que es muy eficiente. Página 1, viñeta 1, me estoy escapando de la cárcel. Viñeta 2, estoy nervioso. Viñeta 3, me atraparon. Viñeta 4, a la cárcel. Y chao, ¿no? Como que no tiene mucho. Y como yo estoy dibujando para mí, yo voy viendo los ángulos y viendo todo lo demás. Pero no tiene más complicación que eso. Mayor complicación. Sí, es muy básico. Y bueno, muchachos, más o menos eso es como lo normal. No sé, les voy a poner un momento aquí de compartir en pantalla esta página que les estoy comentando, porque tiene como para que se vea mejor lo que estoy tratando de decir aquí. Bueno, y es esto, ¿no? Entonces, te agarra la página y te la va como describe. Ahí está la página 16, qué es lo que sucede en la viñeta, quiénes hablan. Sí es importante que se diferencie el diálogo de los efectos especiales como boom o Onomatopeya. onomatopeya, exacto. Y la narración, que es lo que habíamos hablado del caption, sería una narración. Exacto. Y te lo pone aquí y tú ves, ¿no? Es bastante, yo diría que es bastante simple, bastante eficiente, y después se las pongo ahí en la descripción. Ahora bien, Sí, muchachos. no, y que si revisan así, ¿qué dices? No, dale. Will Eisner, que tiene unos libros allí sobre cómo hacer cómics, o el mismo Scott McCloud y tal, tienen unos libros de cómo hacer cómics, siempre tienen un apartado muy pequeño de cómo escribir el guión, pues. Hasta el mismo Moore tiene un librito por ahí muy cortico, como de 40, 50 páginas, que te dice cómo escribir un guión. Sí, y lo primero que dice es, escribe lo que te dé la gana, ¿sí? ¿Sabes? Escribe como te dé la gana y tal, y después lo primero que dice, bueno, ¿sabes? Claro, Entonces, lo primero es vomitar la idea. Después tú la vas acomodando y poniendo bonita. Es que quería ir para eso, Claro. porque ya llevamos media hora y tenemos que ir al segundo punto. Coño, no sé si quieren dar como lecturas recomendadas, ya que Jesús la sacó a relucir. Lecturas recomendadas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros guiones. No sé, bueno, Jesús dijo uno de Will Eisner, que no sé cuál es ese libro, y el de Alan Moore sí sé cuál es. Creo que se llama así, Comic Script por Alan Moore, no viene así. acuerdo, pero ese
consigue por ahí. Si no, yo se los paso, muchachos, por correo. No, sí, sí. Mira, Sí. los de Eisner, hay uno que se llama como narrativa, a ver, arte secuencial, y el otro no me acuerdo. Sí, Tiene dos, debe tener más, pero no sé. sí, No recuerdo los nombres ahorita, pero googleando, todo eso está en internet, güey. es que hay El uno mismo que se Joe Kubert. llama, hay uno que se llama Comic Shop, pero esa es entrevista a Jack Kirby, entrevista a Joe Simon, y entrevista a gente, y es pura hablar de paja. Eso es, si eres muy, muy fan, te lo recomiendo, pero si no eres tan fan, de verdad que no te va a gustar. Pero el que tú dices, sí creo que es arte secuencial y narrativa gráfica. Creo que ese es otra Biblia, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente. Pero hay otro por allí que también, que no me acuerdo cómo se llama. Tiene dos. Bueno, El mismo formato y todo. Guillermo, Pero bueno, ahí recomiéndanos una lectura. ¿Cómo? Lectura sobre guiones. Ujú. Mira, yo la verdad es que como yo aprendí guiones cuando estudiaba, nunca me preocupé mucho por buscar lecturas adicionales al respecto. Así que realmente por bibliografía no tengo mucho que decirles. Sí conozco esos que mencionaba. También yo recuerdo que cuando estaba chamo, estoy hablando de que tenía 14 años, algo así. Me acuerdo haber comprado el libro de cómo dibujar cómics de Marvel Comics, que fue un libro que estuvo por toda Venezuela, esa portada de Jack Kirby, que lo escribió Stan Lee, y sé que tiene un apartado de guión también. Eso es como lo más temprano que recuerdo. Pero de resto, pues yo estudié, en el instituto estudié redacción de guiones y luego pues ya directamente trabajaba con mis clientes con sus guiones. Entonces, sorry por eso que no les tengo una bibliografía más interesante no para, vale, para tranquilo. compartir al respecto. Sí, Por ahí hay muchos tutoriales en PDF muy corticos, bro, muy corticos. Claro, mira, hay algo que es muy cierto con respecto a los guiones, y es que los guiones para audiovisuales, los guiones cinematográficos de televisión, funcionan perfectamente, exactamente igual que un guión para cómic. De hecho, son incluso hasta más completos porque tú también tienes que hacer el storyboard, que viene siendo básicamente una especie de cómic. ¿Sí? Entonces, cualquier guión, si es para escribir sus propias historias, incluso si no es para escribir sus propias historias, sino para entender lo que les envían, saber sobre guión para audiovisuales, guión para cine o televisión, tienen los mismos elementos. ¿Sí? Y si quieren complementarlo un poco más, pues es conseguir estos guiones que existen de cómic, que se pueden conseguir con suma facilidad, no necesitan trabajar con un escritor para poder obtenerlos, ya sea con este tipo de cómics llamados Director's Cut, búsquenlos así, cuando vean por internet o en una tienda, Comic Director's Cut, que la portada es en lápiz, ahí tienen todos los guiones al final, y también tienen la posibilidad de conseguir ciertas páginas, yo no sé hoy en día, porque ya ahí sí me estoy quedando un poco más viejo en ese aspecto, pero yo recuerdo que en su momento Top Count ponía los guiones Sí, para que los pencilers pudieran enviar pruebas. Entonces tenían los guiones en la página para que los descargaras y hicieras tus pruebas de penciler. sí, tal cual. No, aquí vamos a ver, sí recuerdo lo que tú dices, pero aquí vamos a ver es un archivo de scripts que, coño, me imagino que alguna cosa de esa habrá. Pero sí, yo creo que deben existir por ahí porque cuando hacen el talent hunt, cacería de talentos, Top Cow hace anualmente una cacería de talentos y te ponen a dibujar guiones que ellos han lanzado antes. Si yo te ponen a dibujar el guión de Darkness 12, el guión de Visual Aid 50, y te ponen a dibujar cosas que han dibujado profesionales para ver de verdad si sabes interpretar ese guión. Pero ya vamos para eso, muchachos, que ese es otro tema. Alex, ¿alguna lectura, alguna recomendación para mejorar nuestros guiones? Un recurso. Bueno, por mi parte, igual igual que Guillermo, en realidad no tengo alguna bibliografía específica, pero yo por mi parte, yo tenía un libro, lo compré cuando tenía 19 años, se llama Hace como 40 años, ¿no? Curso Avanzado de Manga, y era de la editorial Martínez Roca. Era un libro español y había una parte, un apartado que habla sobre guión. Entonces explicaban, por ejemplo, cómo construirlo y cómo construir, cómo hacer la secuencia de las viñetas.
Y digamos que en esa parte ahí eso me ayudó un poquito, pues, inicialmente, a cómo escribir y a cómo hacer lo que es la construcción de las viñetas. Sí, sí, estoy viendo ese libro fue famosísimo. Famosísimo ese libro, después lo pongo aquí en la edición, pero eso lo veía yo en todos lados. Y cuando los Sí, ponga en la buenísimo. imagen, ustedes lo van a reconocer. Esa vaina la vi en Tenis Ciencias, en Nacho, en las novedades. Bueno, cuando los ponga en la imagen, estoy seguro que la ven y se van a recordar, porque marico estuvo en Bueno, todos lados. todavía ese libro, no sé, tiene como ese cierto grado de atemporabilidad porque no sé, porque es completo porque se mete con todas las corrientes, las que se podían diseñar y te podían explicar, ok, el por qué, y bueno, tiene un ritmo, por ejemplo, el shonen tiene un ritmo, el seinen tiene un ritmo, el shoujo tiene un ritmo, el yosei tiene un ritmo, el yonkoma era otro que tiene un ritmo también, o sea, por ejemplo, el yonkoma es cuatro, o sea, cuatro cuadros. O Ujú. sea, tú explicas la acción en 4 cuadros. Eh, Muy meme esa el vaina. shonen, sí, el shonen tiene obviamente más carga de acción. El seinen es más para adultos. El yosei también, Que yo sé, pero yosei es para mujeres adultas. Siempre son historias marico, Japón. como novelas, más novelas. Más novelero. Coño, Japón tiene, Sí, más marico, si hay una novelero. vaina que tiene el manga, no lo hemos hablado, es que segmenta muy bien el público. O Sí, sea, se lo segmenta a su mínima expresión. O sea, porque yo tengo entendido que por lo menos el shonen es para varones, el shoujo es para mujeres, Chamo. pero el para chicos. shoujo tiene shoujo y tiene yosei. Sí, no, está el Yosei, pero Yosei. entonces en el mismo shonen, perdón, en el mismo shoujo se parte en dos y está Bishonen y Bishoujo. O Joder. sea, ahí se parte y entonces tú encuentras más y se vuelve a partir porque hay más renglones. O sea, pero todo es ordenado y va Mierda. para un público en específico. Voy a tratar de conseguir cómo sería ese organigrama. Pero Porque sabes que ese tipo de cosas ocurrían también en Estados Unidos y se perdió porque sencillamente el público como que no, se se mamó. fue por otro lado. Pero en los Sí, 60 tú encontrabas cosas como cómics para mujeres que eran así tipo novela, Claro. encontrabas cosas de misterio, encontrabas cosas mm, que no era superhéroe. O sea, la gente tiene ahorita en la cabeza que cómic igual superhéroe y realmente eso es una idea más reciente, creo, de los Sí, no, lo 90 que, lo que 80 para pasó acá. fue que los cómics de S y las novelitas y los cómics de guerra, ¿cuál otro? Bueno, los archicómics, que es como más inocente, este, algunos empezaron a sufrir mucha censura, incluso las de novelas, que me parece loco. Y no sé si ustedes han visto el libro ahora se me fue el de Fred Whitman, como que se llama el tipo, algo así como la pérdida de la inocencia, que culpa a los cómics de las drogas y de la delincuencia. Ese libro causó mucho daño y terminó por lo menos terminó, Sí, el infame código del cómic. o sea, exacto, se liquidó a ese cómics, lo sacó del mapa. Y en mucha otra gente. Mira, mis recomendaciones para que mejores tus guiones. Tienes que echarle bola a esta recomendación, que es Stephen King, mientras escribo. Es un libro denso, es una vaina, no es una guía es una telefónica, Biblia. pero sí que es grueso y además el tipo echa muchos cuentos personales. Yo en mi infancia escribía periódicos con mi hermano y, verga, es pesado el libro, pero si tú te metes ahí, empiezas a arañar, empiezas a sacar capas, tiene mucho de su proceso de escritura y cómo pensó en Carrie, cómo pensó en It, cómo se le vino a la mente de Shining. Eso no es un compendio de sus, porque en Claro. muchos libros de él comienza con esas mini anécdotas. Ya me suena mucho lo que estás diciendo, ya él lo ha comentado, lo han utilizado como previa al libro. Coño, que yo sepa no, pero es como un libro muy famoso de él. Creo que es el único libro que ha hecho acerca de su proceso de escritura. También la relación que tiene con sus editores.
y muestra las páginas, como la página que le escribió y lo que le dijo el editor. Esto no, esto no, esto no, esto no. Rayada. Marico, pero es un libro denso. Pero si le pones, por ejemplo, a mí me quedó mucha vaina de ese libro, el tema de editar y reescribir, o sea, por lo menos los guiones que mostré aquí, tiene muchas tachaduras y muchas correcciones y ves que voy para atrás y hago 3, 4 o 5 versiones de la misma vaina. Eso me quedó de ese libro, reescribir, editar. Por ejemplo, cuando ya hago el lettering, cuando ya hago la página final y está todo lo que escribí ahí, la imprimo, la leo, corrijo, veo cómo puedo decir la misma vaina de una manera más efectiva. En fin, de ese libro me quedó el tema de no quedarme con la primera versión de nada. Claro. Capaz, haces varias versiones y todas las otras versiones son una mierda. Pero eso es lo que es como que comprobar que lo que estás haciendo realmente estás dando lo mejor en cada vaina que haces. Entonces, Claro. bueno, muchachos, bueno, ya les di como el spoiler, pero bueno, Sí. no coño, vayan y cómprenlo y lean. Para complementar eso que tú dices, sí, de hecho, lo que mismo que hablaba Jesús de que primero escribe todo y luego lo vas resolviendo, se trata un poco de eso. Si tú vas a intentar que tu guión salga a la primera, cuando estás escribiendo por primera vez, pues no vas a terminar nunca, porque o se te van a olvidar las cosas mientras estás escribiendo, porque estás corrigiendo a medida que estás avanzando. Entonces, eso que tú mencionas de escribir y corregir millones de veces, yo creo que bueno, eso es lo que yo hago también. Yo escribo la idea, a veces le escribo como me sale, mira, y si estoy inventando un personaje de corrida y no tengo nombre, pongo nombre random y continúo, porque la idea es plasmar la idea primero. Y luego ya tú vas poniéndolo bonito, que no haya cacofonías, que no haya redundancias, que no haya ese tipo de cosas. Sí, pero, o sea, yo creo que lo hacemos sin saber, o sea, claro, queremos dar lo mejor en cada vaina, pero lo que quiero comentar es como que capaz haces 10 versiones de lo mismo y te quedas con la primera que hiciste. Pero la razón del por qué hacer las otras versiones es para chequear cuál es la mejor. Entonces, Claro. capaz te quedaste con la primera que hiciste, sí, chévere. Pero lo que estás es poniendo a prueba esa primera versión que hiciste. Y si esa primera versión es realmente buena, bueno, te vas a terminar quedando con ella. Pero primero hay que ponerla como un escrutinio, ¿no? Y esa es la labor de un editor. Eres un genio. Eres un genio. Bueno, también hay otra Sí, cosa que tuviste tu momento de quisiera genialidad. agregar. Y otra cosa que quisiera agregar, y justamente cuando lo que mencionaste, César, es cuando haces múltiples variantes del guión, y también puedes tú agarrar pedazos, extractos de una y de otra, y irla fusionando e ir creando una sola. O sea, como para ir, ok, no me gustó esta parte de aquí, pero me gustó esta, y entonces así vas armando la pieza como si fuera un rompecabezas. Tal cual. Tal cual. Sí. Es que lo que nosotros hacemos como narradores gráficos cuando vemos una página de guión es resolver un problema. O sea, como yo agarro esta página de guión de cómic y resuelvo esta ecuación, cómo la resuelvo de una manera visual. Pero ya va, me estoy adelantando, ese es otro punto. Y otra recomendación que también te quería dar, marico, se me fue la idea por estar hablando huevonadas con ustedes. Pero de eso es este podcast. Mira, bueno, Making Comics de Scott McCloud también, que hay como más principios de lo que decía Jesús, que hay que entender un poco del lenguaje visual para poder interpretar o crear un guión. Y bueno, ya si me recuerdo otro, se me fue la idea del otro libro que le quería. Perdón. Michael Bendis también tiene un libro, pero es que ese libro es medio desconocido, de cómo hacer cómics o cómo él hace los guiones de cómics, el de Ryan Michael Bendis, que ese también es muy técnico, muy comercial, pero bueno, échenos ya. El otro punto que íbamos a tocar es cómo interpretar el guión de otra persona. Una persona te agarra y te contrata y te manda un guión que muy probablemente él habrá escrito a su manera y le importa un carajo el estándar y se sentó en Microsoft Word, escribió y te lo mandó y mira,
¿Cómo enfrentan ustedes ese momento, muchachos? Que generalmente son guiones de gente que está más o menos a un nivel que uno, pues está todavía empezando, no tiene todo el conocimiento, entonces se hace un poquito más cuesta arriba. No sé quién, voy a empezar otra vez en el mismo orden, Jesús. Ajá, ¿cuál fue la pregunta? Repítela, por favor. Bueno, ¿cómo haces para interpretar un guión de otra persona Ok. que quizás no, el Eh, guión está medio golpeadito, no es el sí. mejor guión que he recibido? Sí, bueno, me está pasando mucho recientemente con un cliente que tengo. Te voy a pasar las imágenes para que las pongas aquí todo. Chamo. No sé, a mí se me da muy fácil la narrativa gráfica porque es lo que he hecho toda la vida, weón, y además yo escribo también guiones. Entonces yo con que me des una oración, una acción, yo lo puedo plasmar ahí facilísimo y la gente queda encantada, pues. Porque aparte le aplico unos ángulos ahí, no sé, yo juego con Total. eso, pues, con los ángulos, con los planos, etcétera, y la gente es fina. Porque además, esta gente que no escribe guiones también, no está muy claro de lo que quieren. Y tú lo que haces es como concretarles la idea. Coño, lo hiciste de buena manera. De repente ni siquiera se lo imaginan visualmente, ¿sabes? Porque no tienen, ¿cómo se llama ese tipo de inteligencia visual? Sí, Porque hay gente que, quiere plasmar una acción, pero realmente no se la imagina en su cabeza, ¿sabes? Que es por lo menos el proceso interno de uno como artista. Tú sí lo visualizas y lo que haces es vomitarlo en un papel. Pero hay personas que realmente no tienen esa capacidad de visualizarla mentalmente y entonces lo que hacen es escribirlo. Y cuando lo ven plasmado gráficamente, pues quedan encantados. Entonces, bueno, sí, yo sí he trabajado con algunas personas, con algunos guiones técnicos muy pulidos, muy concretos, en donde dice todo tal cual lo quiere la persona y como nos manejamos en el medio, pues ya uno sabe lo que tiene que poner allí. Pero por lo menos ahorita tengo un cliente que me pasa una página y pone, número 1, un muchacho llega en un taxi de Uber. ok. Y ya, eso es lo que a mí me pone. Y entonces, bueno, yo lo que hago es un muchacho llegando en el taxi y ya. Pero yo elijo cómo lo plasmo en el papel. Te lo voy a pasar porque ya es un trabajito que ya estoy terminando para que lo pongas ahí y la gente más o menos vea cómo te lo pasan el escrito y cómo tú lo resuelves, pues, como tú dices. Pero Es el un tipo no problema que te tienes que resolver. pone, No o me sea, habla de planos, no me. ajá, y tampoco si tú dibujas algo, le parece cool lo que dibujaste. No es que Claro, hablar. yo le paso, sí, yo le paso, fíjate, yo le paso los sketches, los storyboards. Y si me hace una corrección es mucho. De repente hubo un trabajo de un policía. Por ejemplo, él me está hablando de un barrio pobre de Estados Unidos. Y yo, pero dime qué ciudad es para yo googlear a ver cómo son las casas, ¿sabes? Pero no voy a hacer un barrio latinoamericano si estamos hablando de otro contexto. O una que me devolvió un trabajo que ya le hice. Me devolvió dos viñeticas y me Okay. dijo, chamo, ¿es posible que podamos poner este cielo de noche? Me dijo, discúlpame que yo nunca lo aclaro. Entonces, obviamente yo hice la escena con el cielo de día y yo lo que hice fue cambiarle una cosa muy tonta, pues lo que hice fue cambiarle el color del cielo y el tipo, ay, gracias y tal. ¿Sabes? Son mariqueros, pero realmente Ok, siempre quedan satisfechos con lo que uno hace, pues, ¿no? ok, está bien. Ese es un caso, digamos, amigable, porque el otro día hablamos de locuras en el de locuritas que hace la gente, en el de cómo ponerle precio a tu trabajo. Si no lo han visto, vayan a verlo. Donde le dije que había una persona que me había dado un real por un trabajo que nunca entregué. Pero en cuanto a guiones, me han llegado locuritas. Se las voy a mostrar después. Marico. Bueno, Guillermo, no sé si tú tienes una historia así con guiones No, que te han mandado. yo he tenido buena suerte con los escritores que he trabajado porque sí me han entregado los guiones bien, pues no ha habido problemas, son los guiones como los que yo conozco, que son los audiovisuales, todo bien resuelto. Tal vez la única curiosidad, una vez trabajé con un escritor que incluso le gustaba proponer, ¿sabes qué? Escritores de escritores, ¿no? Hay escritores como el que menciona Jesús, que mira, yo quiero que pase esto y ya, y hay otros que son mucho más así, se creen Alan Moore, quieren decirte cómo hacer, de qué ángulo poner y todo. Este tipo no llegaba tan allá, pero sí me mandaba
como un, Una ¿cómo guía se llama eso? telefónica. No, el guión era guión bastante clásico, pero él adjuntaba una imagen de cómo quería él que fueran las viñetas, Ok, como una especie de template. Previsualización. Sí. Pero exactamente. el tipo no tenía ni idea, hacer unas viñetas triangulares que pasaban por la mitad de la página y tal, y yo decía, ya va, esto no, esto no es viable, esto no se puede hacer. Entonces, claro, yo lo que hacía era que le devolvía a él el mismo template, pero ya con las diagonales más armónicas y con una cantidad de viñetas más adecuada, y si él tenía O sea, él te pasaba el layout de la página. casi, Que sale. porque no era exactamente un layout, pero sí, pero casi. Y era una locura, porque el tipo evidentemente pues, sabía escribir, pero no tenía muy claro cómo narrar gráficamente. Entonces, literalmente había una página que era 2 viñetas y la viñeta era así, literal, diagonal la página. Y tú así como que, dude, esto no procede. Pero es como lo más raro que me ha pasado. De resto, de verdad que no puedo quejar de los escritores con los que he trabajado. Han entregado su guión normal como a ellos les gusta. Y igual, o sea, siempre la nota al final, ¿no? Que si quieren algo muy específico, lo colocan para saber. Pero yo en ese caso, no, de hecho, ni siquiera, incluso con este señor que mandaba esos layouts raros, tampoco hubo rollo, fue bastante receptivo. Yo creo que él mismo estaba consciente de que, mira, esto no es lo mío, yo simplemente No, como que me yo no digo introducía. un rollo como personal o algo así, No, sino no, un rollo tú simplemente, de que, bueno, y esta vaina, que te llega el guión y tú dices, ¿y ¿Cómo esta lo vaina resuelve? qué es? Exacto, que tú dices, como dijimos, cada página de guión es un problema que tenemos que resolver. Este tipo me está mandando que resuelva una vaina, no joda física. No, mira, ya va, que yo me acabo de acordar. A mí, yo estaba haciendo un cómic de un chamo. Y entonces, mira lo que él me pasa en una viñeta. Un tipo cargando agua, es un cómic de una situación venezolana. Estaba cargando agua y él quería que en un edificio de 3 pisos. Él quería que en la puerta del edificio de la planta baja estuviese un botellón y que él estuviese cargando un botellón a mitad de escaleras y que en la puerta del apartamento lo estuviese esperando la mujer. Todo eso en una viñeta. Entonces lo que hice fue no quitar la cuarta pared. También te la voy a pasar para no explicarla, porque me da mucha pereza. Pero, o sea, la manera en la que escribió, o sea, mira, What the fuck, que se bitch. vea los 3 pisos, el tipo subiendo el agua, ¿sabes? Ya te era la voy casi a una pasar. infografía de lo que ibas a dibujar ahí. Exacto. Y yo, marico, pero explícame cómo vamos a dibujar eso. Bueno, Y al final resolvimos, weón, al final resolvimos. ¿sabes quién es un genio resolviendo ese tipo de cosas? David Aja, a los que de Hawkeye. Ajá, te iba a decir Hawkeye. Sí. A los que les gusta, a los que no son muy comiqueros, que nada más han visto cine y que le hacen los chistes de Hawkeye, léanse Hawkeye de Matt Fraction y David Aja para que se callen la boca un rato Se y calentó vean lo que es Guillermo, un marico. buen cómic. Es que, pero Eh, creo que ese cómic ganó un Eisner y todo, Ganó ¿no? Eisner 2 años seguidos. Eso es un cómic de culto ya. Pues y ustedes burlándose de Hawkeye, vaina. Hawkeye es un tipo serio. Y además, en ese cómic, y además que los que sean más viejos, los de mi generación, los que hayan jugado maquinita de chamos y los videojuegos y tal, esto de Avenger, etcétera, él hace referencia a muchas cosas chéveres, pero son como easter egg, pues. Pero eso, o sea, de hecho, hay un cómic que yo recomiendo mucho y de hecho cuando daba historieta en el Instituto de Diseño de Valencia también era como, yo le recomendaba mucho a mis alumnos ese cómic específico que es de David Aja. Hay un número de esa serie Hawkeye que se centra en el perro, Sí, como que en sí. Loki de Peace Dog. Y es un cómic offside, un cómic donde no, creo que los diálogos están al principio y al final del cómic. De resto es todo como el perro interpreta las cosas y todo es en base a iconografía. Y es el perro buscando a Hawkeye y tú ves cómo él razonaba en base a los iconos que salían de la cabeza. O sea, para mí ese cómic es así como un de los imprescindibles. Para mí es como de Eh, esos Me cómics recuerda especiales. a los cómics de Chris Ware, no sé si ustedes lo conocen. Que los cómics de Chris Ware parecen una infografía, son muchos iconos. Bueno, después se los pongo aquí en la pantalla. Yo nunca, o sea, no recuerdo haber visto un guión de Chris Ware, pero debe ser unas vainas loquísimas. O a lo mejor trabajará con guión, trabajará directamente como dice Alex, de gráfico. Pero bueno, Sí. les pongo aquí unas páginas, muchachos, para que ustedes vean lo que estamos hablando. Y Alex, cuando te llega un guión de otra persona, ¿cómo?
cómo lo interpretas o si tienes una anécdota de un guión. ¿Te llega un guión en japonés? No, no me ha llegado, pero sí he recibido guiones. Y bueno, para mí el guión más ligero que yo he podido encontrar en mi vida fue obviamente lo de Jaimito, obviamente eh, Nemo sí sabía hacer o sea, bien los guiones. O sea, sabía exactamente cómo y era al punto. Pero había unos que era leer o sea, no era un guión, era una novela. O sea, estaba leyendo un libro. O sea, era más lejos de la realidad, o sea, imposible. Era tan denso que a veces yo decía, pero ¿cómo voy a sacar algo de aquí? O sea, yo le decía a la persona que me entregaba el guión, oye, me parece bien, pero tú me estás entregando es una novela, me estás entregando es un libro, no me estás entregando un guión. Entonces, no, pero lo que pasa es que este, a mí me gusta escribir así porque, no, y me tiraba unas que, Para que te metas en sí, el mundo que estoy me tiraba construyendo. unas que de que soy novelero, o sea, de que soy Gabriel García Márquez, pero con tal y pascual, y yo, no, No aplica. es Sí, un Claro, pero es que guión. es incluso antipráctico, o sea, no es práctico. no, O sea, no. una industria donde tú necesitas que las cosas se lean rápido y Mira, salgan, mandarle una novela a alguien. el Este es guión, el trabajo del guionista, weón. el guión Ojo, tiene ya que va, ver. Dale, disculpa dale. un momento. Bueno, cuando me entregó era 60 páginas el guión. Para un cómic para un gag de 4 viñetas. No, era una historia. eh, eh, no, de paso, era un tomo. Entonces, pero cada parte era redundante. O sea, había partes que redundaban mucho. Y entonces yo decía, pero bueno, yo esto lo había leído hace un párrafo atrás y luego estaba volviendo a traer. Y no tiene sentido. O sea, es como que estuvieras diciendo dos veces la misma cosa. O sea, la misma acción, pero bajo otro parámetro o en otro Qué punto de vista. loco eso, marico. Qué loco eso. Yo Bueno, no. marico, muchachos, como Sí, nosotros estamos se aquí intenta. empezando a hacer una carrera, empezando a hacer un portafolio, empezando a hacer cosas, ese es el tipo de guión que vas a recibir. Es raro que te encuentres un guión de súper profesional y vaina. Lo más probable es que te encuentren locurita. Mira, en mis archivos, a mí se me olvida borrar vainas que ya hice. Entonces les voy a mostrar aquí rápidamente unos detallazos. Mira este guión. Diálogo script, creo que se llama, ¿no? Unbound script. O sea, yo no es ¿no? Unbound script. No lo borro porque se me olvida, pero ya apenas terminemos este programa lo borro. Creo que este caso era de una persona que me dijo como que tenía un guión para no sé qué carajo, y dije que quería hacer esto en cómics. Pero empieza de una, hola, soy yo, Milo, bienvenido a la Unbound. Es como tipo, no sé, Barney y sus amigos. Eh, te incluye cosas como espera 35 segundos en un guión de cómic. Y mira todo esto, marico. Mira, ¿qué es esto no se puede leer. Ya me aburrí. No termina el primer párrafo y ya estoy aburrido. Lee esto. Mira todo lo que escribió, huevón. Sí, pero es una Biblia. ¿Qué es Un esto? momentico. En el inicio colocó, dice, espera unos 11 o 12 segundos hasta que termine la plática. Sí, pero es que no me acuerdo cómo era este proyecto. No sé si O era sea, algo de que era audiovisual que quería hacer cómic o fue un podcast que quería hacer cómic. Era algo como de ese estilo. Entonces no le sacó las instrucciones que, no sé, para que vea esto, para el actor, para el editor, no sé qué carajo. Pero así mandan las vainas. Pasa mucho. Mira, yo quería desarrollar una serie de televisión para Sci-Fi Channel o para Netflix y me rechazaron. Pero entonces mi otra opción
Ya que no Es lo hacer puedo un hacer, es hacer un cómic, ya que no lo puedo hacer en televisión. Y te mandan el guión que era para televisión y te lo mandan a ti. Y te lo mandan con las instrucciones en televisión. Aquí vamos a negro. Aquí entra la música. Aquí hay un flashback a una escena que fue en el capítulo 1. Y vainas así que eso es una de las cosas que le iba a preguntar, porque a veces en el guión de televisión, en el guión audiovisual, te pone escena 1. En esta escena vamos a tener, no sé, un diálogo dramático entre el protagonista y la protagonista. Y te pone, esa es la escena, y después viene el diálogo. Pero esa escena no está dividida en viñetas. O sea, esa escena puede ser un splash page o puede ser 25 viñetas. Claro. Pero eso no te lo dice el guión. Entonces ahí es donde empieza el pedo. Y yo le digo al tipo que me manda el guión, le dice, mira viejo, tengo que sentarme a leer tu guión con detenimiento, que no está pensado para cómic, que es una vaina de televisión o de cine. Y tengo que ver cada escena que tú mandas, puede ser cualquier cosa, puede ser una página, puede ser 2 páginas, puede ser una viñeta, puede ser un splash page. Por eso les preguntaba, marico, porque llegan casos, bueno, te voy a mostrar otro, llegan casos muy locos y, marico, te quitan mucho tiempo. Pero yo... Mira página 1, estamos en el Banco de Londres, no sé en qué parte, en la entrada, adentro, en el techo. Aquí una persona que maneja, eres el chico nuevo, ¿a quién está hablando? Panel 2, ¿dónde están en el panel 2? No, marico, marico, aquí estás viendo cómo se enreda todo el yoyo en nada. Y ahí tú dices, marico, aquí me voy a pasar un buen tiempo tratando de dilucidar qué fue lo que el pana quiere decir. Y claro, tú tienes que ya preguntarle y proponer y que pin que pan, pero ojo con esto, muchachos, que esto consume mucho tiempo. ¿Qué me ibas a decir? Sí, Guillermo? Mire, dude, yo tengo que retirarme. Me salió algo aquí importante. Bueno, está bien. Bueno, ya vamos a matar aquí. Sí, de todas maneras, no. Lo que le iba a decir era que había como una anécdota. Recuerdo en la Caracas Comic Con, cuando invitaron a Yannick Paquete, que fue uno de los que trabajó en Swamp Thing con Alan Moore, que él decía que trabajar con Alan Moore era terrible en los guiones porque el tipo quería que tú fueras básicamente el que materializara su idea, ¿no? Entonces que hablaba por teléfono durante horas para que cuadraran bien cómo hacer las páginas, que Alan Moore te decía cómo iba a estar cada personaje, qué iba a decir, qué escrito iba a tener, qué cámara iba a tener, o sea que era una cosa súper intensa. Era eso, era algo... Mira, muchachos, ya para matar, les voy a dejar aquí voy a mostrar aquí rapidito para no quitar más tiempo. Es que ya tenemos mucho rato aquí, la verdad es que tenemos mucho rato antes de grabar. Aquí están unos scripts de estos cómics, se los voy a dejar en el enlace para que vean cómo se han escrito todos estos guiones, y puedan practicar. Es más o menos lo que por ahí decía Guillermo antes. Y bueno, muchachos, nos tenemos que retirar. Ha sido todo por hoy, como muy básico en el guión, de cómo hacerlo, cómo interpretarlo. Ya vieron que resolver problemas, estar muy pendiente de lo que quieres decir, de lo que el otro quiere decir. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy, muchachos, muy instructivo, estamos muy informativos últimamente. Vamos a hacer, los próximos programas van a ser más de joda, muchachos. Eso ha sido todo por hoy, muchachos. En el próximo programa, suscríbete. Chao, pues. Sí. Chao. Suscríbete.